Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la actividad que organiza el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos cordialmente a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Yo soy Andrea Riquelme, estudiante de Administración Pública de la Universidad de Talca en el Campus Talca y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la segunda sesión del ciclo de académicos emergentes organizada por nuestro centro de estudios. En esta segunda sesión contamos con la presencia de Rodolfo Disi, quien nos presentará la ponencia titulada Participación electoral a nivel local. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el día 25 de noviembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Felipe Ruiz. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les compartiré en el chat durante la presentación. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, el también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Felipe Castro. Muchas gracias, Andrea. Me sumo a tus saludos. Primero quisiera agradecer a las personas que han asistido a esta instancia. El objetivo de este ciclo de académicos emergentes es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en sí conozcan los trabajos de investigadores que actualmente tienen una gran proyección dentro del mundo académico. Y de esta manera esperamos que nuestros estudiantes de administración pública también lo consideren esto como una salida formal para ejercer su profesión. Asimismo, este ciclo conversatorio nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en esta área. Bueno, en esta tercera sesión contamos con la presencia de Rodolfo Disi. Rodolfo es doctor en gobierno de la Universidad de Texas en Austin, es investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, es profesor asistente de Ciencia Política en el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos hoy. En breve dejaremos que tú, de primera fuente, nos narres a las personas asistentes tus actividades profesionales y académicas. Bueno, la estructura de este conversatorio es la siguiente. Rodolfo nos contará en unos 5 o 10 minutos sobre su carrera y sobre su experiencia académica. Luego, en 20 o 25 minutos, presentará su ponencia sobre participación electoral a nivel local. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversaciones en las que él levantaré yo o sea, perdón, tomaré la palabra de quienes hayan escrito en el chat, de quien haya levantado la mano y procederé a leer las preguntas según orden y según pertinencia también. Para no quitarte más tiempo, te entrego la palabra. Gracias, Rodolfo, nuevamente por asistir a esta instancia. Y gracias a todos por la invitación a participar, a compartir un poco mi experiencia y un poquito de mi investigación en este conversatorio. Bueno, les cuento un poquito, conociendo ya el formato, les cuento un poquito de mí. Como decía Felipe, yo soy profesor en la Universidad Católica de Temuco. Recientemente nuestro departamento cambió de nombre, entonces ahora somos el departamento, es medio largo, es de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, porque esas son las tres carreras que están alojadas en nuestro departamento. Soy profesor en la UCT, pero en realidad soy, como decías tú, de la carrera de Ciencia Política, aunque igual hago algunos cursos de metodología para los estudiantes de las otras dos. Me incorporé a la Universidad Católica de Temuco acá en el año 2017, o sea que ya llevo un poquito más de 4 años acá ejerciendo, trabajando, investigando en la UCT. Eh, Como decías tú, soy doctor en gobierno de la Universidad de Texas en Austin. Ahí hice mi doctorado, lo hice digamos, lo comencé en el año 2011 y eso es digo el año porque también es un punto relevante para lo que les quiero contar y lo terminé en 2017. Eh, y lo que yo hice en el doctorado, además de los cursos y todo, obviamente le dediqué mucho tiempo a mi tesis doctoral. Yo cuando postulé a doctorados en el año 2010, mi postulación y lo que yo decía que quería hacer tenía mucho que ver con las relaciones internacionales, tenía que ver con la cooperación internacional y en particular la cooperación que existe en el hemisferio occidental, en América, respecto a a la promoción de la democracia.
Eso era algo que me interesaba a mí, el tema, por ejemplo, el rol que la OEA juega o no juega en la defensa de los regímenes democráticos en la región. Y con eso llegué a Austin, y esa era la idea, como mezclar un poquito relaciones internacionales con política comparada, o sea, esto de la cooperación internacional con la democracia. Pero yo llegué a Austin en agosto del 2011 y me fui de Chile con el movimiento estudiantil del 2011 como en un momento súper, súper álgido, y me di cuenta que esto de la cooperación internacional estaba bien y que era un tema interesante, pero como que cambié mucho, mucho de rumbo y eventualmente, claro, me especialicé harto en relaciones internacionales, pero estudié mucho de política comparada y de hecho dentro del doctorado tomé también cursos de sociología y también de movimientos sociales. Entonces yo terminé haciendo mi tesis doctoral sobre las razones por las cuales los estudiantes de educación superior protestan en Chile y en América Latina. A eso me dediqué, entonces al final mi investigación más que de relaciones internacionales ha sido sobre todo de política comparada y sobre comportamiento y participación política en general. En mi tesis además hice, digamos, una base gigante, que ahora me acuerdo de todo el trabajo que fue, de protestas estudiantiles en toda la región, como 4.700 protestas. Hice, digamos, además un trabajo más cualitativo de entrevistar dirigentes y otras personas en Chile y en Perú, comparando los dos casos. Y además análisis ya más típico como de encuestas, de protestas y todo eso. Bueno, por ese lado va un poquito mi formación. Yo además en el pregrado también soy cientista político y no sé, bueno, no sé si habrá alguna cosa que les interesara saber de mi trayectoria o del tipo de investigación que hago. Como les decía, lo que yo investigo tiene que ver mucho con la participación política en general. Partí con esto de las protestas, pero me he interesado por otros tipos de participación política, obviamente la participación política en términos de protestas, eso fue lo primero, pero también la participación política del punto de vista electoral y también otros tipos de participación política que no han sido tan investigados o de lo que hay menos, digamos, publicado, y de hecho de eso quiero comentar con ustedes hoy día, que es, por ejemplo, la participación ciudadana, este tipo de participación que tiene, digamos, características bien, bien particulares y que está asociada a ciertas instituciones participativas. Eh, Ahora, como les decía en el doctorado, era por qué los estudiantes protestan, y a eso le dediqué harto, digamos, tiempo y le he dedicado harto, digamos, esfuerzo en términos de investigación, entender las razones sociales, actitudinales, cómo, por ejemplo, el compromiso político de las personas afecta si protestan o no. La verdad es que la gente comprometida políticamente vota y también protesta, no es que la gente desafecta proteste y no vote, sino que la gente desafecta, se queda en su casa básicamente para cualquier propósito en términos de comportamiento político. Y ahora último, he estado viendo lo opuesto, o sea, no he estado viendo por qué la gente participa políticamente, sino cuáles son las consecuencias de esa participación política. De hace un par de años estoy realizando un proyecto Fondesit, Iniciación, en el cual veo o quiero ver, están todavía los resultados por salir, de los efectos que tiene las protestas sobre la opinión pública en general y sobre ciertas actitudes políticas en particular. Y además entendiendo las protestas como cercanía temporal y espacial. Para eso digamos, hice este año una encuesta de 2 olas, donde encuestamos a las mismas personas alrededor de Chile, más o menos en marzo y más o menos en mayo. Y además la idea era tener el Día Internacional del Trabajo entre medio, porque siempre se ha sido un día contencioso. Ahora con la pandemia como que eso cambió. Hubo hartas protestas, eso sí, sobre los retiros de la AFP en esa época del año, este año, y además en marzo tuvimos hartas protestas relacionadas con el 9 de marzo, con el movimiento feminista. Entonces, ahora tengo que sentarme y analizar esos datos para ver si la cercanía espacial y temporal a esas protestas, digamos, tiene un efecto sobre las actitudes políticas de las personas, hace que la protesta, que la gente se interese sobre la política, hace que la cercanía a estos eventos
la gente piense que se sienten más eficaces políticamente, o sea, si esta gente está protestando y logra algo, yo también soy como un agente en la política, hace que aumente o disminuya la confianza de las autoridades. Esas son, digamos, distintas cosas que me interesan, además de si estar cerca de protestas hace que la gente, la opinión pública, apoye las demandas de las movilizaciones, y eso depende mucho si son protestas pacíficas, qué tipo de actores están, si son protestas con hechos de violencia, etc. Eso es lo que estoy analizando ahora. Así que por ese lado va mi investigación. A ver, ahí hay algunas preguntas que pusieron. Eduardo pregunta, ¿cómo llegaste a estudiar a USA? Bueno, yo el pregrado también lo hice en Estados Unidos. Yo soy chileno y todo, hice el colegio y todo, hasta el colegio en Chile, pero se me dio la oportunidad de postular a una universidad en Estados Unidos con una beca, porque si no, no lo habría hecho ni por si acaso el pregrado allá. Pero con esa beca hice el pregrado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en Indiana, una universidad muy linda y además una universidad que tiene una historia de una relación con Chile y sobre todo en ciencia política. Ahí, por ejemplo, eh, esto lo sabrá, por ejemplo, el profesor Mauricio Morales, ahí está Tim Scully, que es un sacerdote, pero que es un experto desde hace varios años en el tema de las democracias cristianas en Chile y también en América Latina. Entonces, a pesar de estar lejos de Chile, la verdad es que había una comunidad ahí hay una comunidad ahí de investigadoras e investigadores que trabajan el tema de la política en América Latina, y por eso yo terminé haciendo un doctorado, porque relacionándome con los profesores y conversando con ellos me dijeron, Rodolfo, ¿por qué no, si te interesa tanto, por qué no sigues haciendo un doctorado? Y así fue como pasé de Notre Dame, de Indiana, a Austin en Texas, que fue también un cambio rico porque en Indiana, en el invierno, no les cuento, ni les cuento, empieza a nevar como en octubre y la última nevada es en abril, entonces uno no ve el sol hartos meses. En cambio en Texas la verdad es que el clima era un poco más agradable para estar afuera. Marco pregunta, ¿se ha dedicado exclusivamente a la academia o ha trabajado en la administración pública? Yo diría que tengo una trayectoria que no la recomiendo, no la recomiendo, que es que yo entré a la universidad, no sé, después del colegio a los 18 años y nunca salí de la universidad. Entonces, como que entré, hice el pregrado, directamente hice el doctorado y directamente después me vine acá a la UCT. Entonces, mi experiencia profesional tiene que ver solamente al final con la investigación y con la docencia en la universidad. Es como les digo, yo no lo recomiendo porque comparándome, por ejemplo, con compañeros y amigos en el doctorado, muchos de ellos tenían ideas sobre lo que querían hacer muy fuertes y muy claras que tenían que ver con su experiencia profesional. Y en ese sentido yo les recomiendo, si van a hacer un posgrado, que no por eso no dejen de buscar trabajo, por ejemplo, en la administración pública, porque hay temas y hay preguntas de investigación que uno se las formula mejor y las encuentra mejor si es que tiene también una cercanía con la temática desde el punto de vista profesional también, sobre todo en la administración pública, diría yo. Y en ese sentido he hecho muy poquito. El año 2017, eso sí, para el servicio civil del Ministerio de Hacienda, escribí un informe sobre la oferta de posgrado en diplomados para temas de gestión y políticas públicas. Eso es como la única como cercanía que he tenido más concreta con el área digamos, de la administración y de la gestión pública. Si se puede, Eduardo pregunta también si se pueden compatibilizar ambas cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí, y deberían compatibilizarse cada vez más. O sea, hay muchas cosas, no solamente de formulación de políticas públicas, sino también de evaluación y también de cómo funciona el Estado mismo, que deberían ser cada vez más informadas por evidencia. Y yo creo que en ese sentido mucho del trabajo que se hace en la academia podría ayudar a tomar decisiones hacia afuera del Estado, pero también hacia adentro del Estado, cómo se organiza y cómo gestiona, se gestionan los distintos organismos públicos. Yo creo que la gente que es capaz de hacer eso y si hay interés también del sector público por hacer eso, pueden surgir cosas bien interesantes. Además lo digo como cientista político que estudia a veces temas de gestión y administración pública. Hay mucho por investigar y mucho por
responder en temas de administración pública, y ahí hay un campo, digamos, un espacio de crecimiento bastante importante. Además, ni les menciono que ciencia política en Chile es una carrera chiquitita, y uno ve que administración pública es más grande, y siempre, digamos, en ese sentido es más dinámico, y si quieren, por ejemplo, eventualmente hacer un posgrado y quizá un doctorado, yo creo que hay más espacio después para encontrar trabajo en administración pública que en ciencia política. Eso también es parte de, y eso es como el tras bambalinas, quizá, no sé, cuando, cuando uno está después, cuando está terminando el doctorado, dice, chuta, ¿qué hago ahora? Y eso también es un punto que el Estado en Chile está, diría yo, al debe también en la incorporación de personas no solamente con magíster o con otros postítulos, sino también personas que tienen doctorado, que significa que están, digamos, formadas para hacer investigación. De eso hay poco, hay algunos casos, pero en mi experiencia es como medio raro que alguien con un doctorado necesariamente trabaje en la administración pública, cuando debería ser algo positivo y bien visto. Alejandro pregunta, ¿contencioso en qué sentido? Chuta, no me acuerdo cuando dije contencioso, probablemente tenía que ver con el tema de las protestas. Hay como contención, como conflicto entre, en general, la ciudadanía o cierto sector de la ciudadanía organizado y muchas veces el Estado. No sé si habrá otra duda, otra pregunta, si quisieran saber un poquito más de estas cosas. Yo personalmente no tengo duda en ese aspecto. Sobre tu ponencia, igual me interesaría verla o Ah, súper, escucharla, porque súper. Si quieren, pasamos a esa parte también. Ujú. sube. Ya. A ver, qué bueno que la preparé. Ah, no, mentira, sí, la tenía hecha. Eh, a ver, veamos. Creo que debería poder compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Respecto a las preguntas, tú no te preocupes, las podemos responder al final para que Ah, ya, te bacán. sientas cómodo ahí exponiendo. Perfecto, perfecto. Entonces las dejamos para el final también. Bueno, como les contaba, lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con un paper que hice en colaboración con el profesor Edgar Rebolledo. Edgar es profesor también acá en la UCT, en mi mismo departamento, pero él es profesor en la carrera de Administración Pública. Él además, y esto, por eso se explica un poco el tema del paper, trabajó muchos años en la Subdere, entonces él tenía mucho conocimiento del caso, y ahí yo le apliqué, digamos, más conocimiento digamos, metodológico y de, y de análisis, al final, la evidencia que él conocía súper bien, y que tiene que ver con esto que les mencionaba antes, de que hay harto escrito, obviamente, sobre participación electoral en Chile y preferencias electorales, y otra cosa que ha estado de moda por las protestas y por el estallido social, y antes el movimiento estudiantil o el movimiento feminista del 2018, es el tema de la movilización social. Algo que creo que es súper importante también de analizar son las instancias o la falta de instancias también en algunos casos de participación ciudadana. Entonces, con el profesor Edgar Rebolledo, el año pasado publicamos en una revista que se llama Local Government Studies un trabajo sobre la implementación de instituciones participativas a nivel local, utilizando como evidencia para ver qué explica que se implementen o no se implementen bien estas instituciones, digamos, datos de las comunas y de los municipios de nuestro país. Ahí, digamos, como punto de partida para nosotros fue analizar un poquito el grado de implementación y los efectos que ha tenido la ley 20.500, la de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Cuando se discutió en el Congreso y digamos, cuando entró en vigencia, si no me equivoco, en el año 2011, se hablaba de que esta era, digamos, una forma de acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, de democratizar un poquito
la gestión pública y de mejorar también la calidad de la gestión con, digamos, la participación de las personas. Lo que nosotros vimos antes incluso de comenzar el trabajo es que en realidad, bueno, la ley 20.500 es para, por ejemplo, incluso las universidades estatales, para los distintos organismos públicos, los ministerios, etcétera, pero que a nivel municipal la implementación ha sido súper dispar. Por ejemplo, el año 2016, en el Ministerio Interior, si no me equivoco, la Dirección de Organizaciones Sociales sacó un estudio donde le preguntaban a los mismos funcionarios municipales qué les parecía la ley 20.500, cómo había resultado, y estaban súper insatisfechos. Decían que no había recursos, de que no había tiempo, de que no había, digamos, muchas, digamos, podríamos decir, orientaciones respecto a qué hacer con estos nuevos mecanismos que tenían que implementar, y además la ciudadanía y sobre todo en ese trabajo se le preguntó a dirigentes sociales, decían que, claro, que en el papel sonaba bonito, pero muchas veces lo que dice el papel no ocurría. Y otras personas como por ejemplo Egon Montesinos, que es profesor en la Universidad Austral, que es un ejemplo también Egon Montesinos de hacer investigación y también tener experiencia bien importante en el sector público, decía en el 2018 que en realidad los alcaldes prometen mayor involucramiento durante el periodo de campaña, dicen acercar el municipio a la gente, por ejemplo, pero que eso realmente, cuando uno analiza algunos casos particulares, eso no se termina concretando, incluso cuando la ley dice que hay que dejar algunas cosas disponibles para la ciudadanía. Ahí puse por eso algunos titulares de un solo medio como sobre esto de la participación ciudadana a nivel local, de algunas personas yo creo relevantes en el debate, como Gonzalo de la Maza, como Egon Montesinos, y al final la pregunta que nos hicimos con Edgar fue como, ¿qué explica esta brecha de implementación? O sea, lo que dice la ley 20.500 y otras, digamos, leyes en nuestro país, y la presencia o ausencia de instituciones participativas a nivel local. Esa es como la pregunta. ¿Por qué, a pesar de esfuerzos y a pesar de haber legislación que dice que tienen que haber ciertas instituciones participativas, esto no, digamos, se implementa cabalmente a nivel municipal en nuestro país? Hablando un poquito de qué se ha hecho, qué se ha escrito sobre esto, en Chile la verdad es que hay mucho escrito y bastante bueno, pero la mayoría está enfocado en algún caso particular, como por ejemplo los presupuestos participativos en la región de Los Ríos o en la ciudad de Valdivia, o cierto lugar en particular. O sea, son estudios de caso que, digamos, sacan conclusiones con mucha evidencia, con un trabajo bien intensivo, pero que no necesariamente también son generalizables esas conclusiones a todas las comunas del país. Y otra cosa importante además, porque eso no necesariamente es un problema de por sí, es que muchos trabajos avanzan diversas explicaciones y a veces esas explicaciones están contrapuestas. O sea, si tú lees un paper, dice que este factor es importante, y lees otro paper, dice que ese factor, el opuesto, es importante, entonces al final uno se queda con argumentos contrapuestos, podríamos decir. Por otro lado, salvo algunas excepciones, como algunos trabajos que se hicieron, por ejemplo, en la Universidad Autónoma y que, por ejemplo, hizo José Hernández, que ahora está también en la Universidad Austral, hay pocos datos que hagan un trabajo, podríamos decir, analizando todas las comunas de nuestro país al mismo tiempo, o sea, utilizando, digamos, datos cuantitativos y análisis estadístico, y que la gracia de eso es que ese tipo de trabajos también permiten analizar simultáneamente el peso, el poder explicativo de distintos argumentos. O sea, si tú utilizas una muestra grande y tienes varias variables relacionadas con distintas explicaciones, puedes ver efectivamente cuáles de ellas tienen mayor, digamos, asidero cuando lo contrastas con la evidencia. Bueno, aquí estamos con personas del mundo de la administración pública, así que yo tuve que aprender mucho de esto, como les decía, para el paper. Edgar era el que se sabía esto al pie de la letra, pero nosotros revisamos algunos hitos en el tema de las instituciones participativas, identificamos algunas, y por ejemplo hablábamos en el paper, y por eso identificamos las ordenanzas de participación ciudadana, que es algo que está estipulado y que está
contenido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ese es un primer antecedente. O sea, las municipalidades, debido a esa ley orgánica, pueden tener, digamos, ordenanzas con distintas características y podríamos decir hechas a medida de la situación de cada comuna. Eso sí, sobre participación ciudadana específicamente no había, digamos, nada hecho concretamente desde la vuelta a la democracia, solo que en el gobierno de Ricardo Lagos empezó a hablarse un poquito más de eso, salió un instructivo presidencial, empezó a haber una colaboración, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el año 2004 se ingresó un proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana. Ese proyecto, digamos, pasó harto tiempo en el Congreso, y cuando llegó Michelle Bachelet a la presidencia lo sacó otro, digamos, instructivo, y se revivió un poquito el debate. Entre medio también se promulgó la ley 20.285 de acceso a la información pública, que, entre otras cosas, incluye un principio de transparencia activa, que es cuando uno va al sitio, a la página de cierto organismo público, tiene que tener esa sección de transparencia activa donde aparezcan distintas, digamos, características de ese organismo. Por ejemplo, la planta, quienes trabajan ahí, que, digamos, bueno, es una serie de cosas, y uno puede eventualmente, y hay, digamos, datos de cuán bien implementado está ese principio de transparencia activa. Entre medio, en 2009 se firmó la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y que también impulsó de nuevo un poquito el debate, para que finalmente en el año 2011 se pasara la ley 20.500. Esa ley, digamos, es para todos los organismos estatales y incluye, digamos, 4 mecanismos que uno podría identificar, o 4 formas en que la gente puede participar de forma más directa. Esos mecanismos son el acceso a la información relevante, las consultas ciudadanas, las cuentas públicas participativas y finalmente los consejos de sociedad civil. Ahí puse en negrita, de hecho, los 3 mecanismos, o las 3 que nosotros llamamos instituciones participativas, que luego analizamos en nuestro paper, y eso tiene que ver un poquito con la disponibilidad de datos, y sobre todo datos que, como les voy a hablar del Sistema Nacional de Información Municipal, el SINIM. La verdad es que el SINIM tiene una cantidad de datos que, bueno, siempre hay comunas, siempre hay municipios que no mandan los datos, pero comparado con otros países, la verdad es que hay mucha información y una riqueza digamos, de datos a nivel municipal en nuestro país, y uno puede aprovechar esa información. Y el SINIM incluye, por ejemplo, el tema de las ordenanzas y el tema también de los COSOCs. Nosotros lo que queríamos ver, digamos, para entender qué hace que haya o no mayor implementación de estas instituciones participativas a nivel municipal, nosotros lo que hicimos fue considerar ciertos factores, ciertas variables en 2 ejes. Primero, en el eje oferta y demanda, o sea que para que haya, digamos, participación ciudadana y que ésta se implemente, que esté presente, primero tiene que haber una oferta, o sea, las autoridades, los municipios deben ofrecerla, deben tener las capacidades y las ganas, y además tiene que haber una demanda por parte de la ciudadanía. Y de hecho, y la evidencia demuestra esto, muchas veces las autoridades pueden contravenir, las autoridades a nivel local pueden contravenir los mandatos de las leyes nacionales, pero también los ciudadanos pueden doblarle la mano. O sea, hay veces que las autoridades no están muy emocionadas con esto de la participación ciudadana, pero sí son lo suficientemente activos los ciudadanos, pueden eventualmente hacer que las autoridades les den oportunidades de participar. Ese es un primer eje, como la oferta y demanda. Oferta, podríamos decir, institucional, y la demanda ciudadana. Y otra cosa importante, no solamente esta distinción entre como autoridades y ciudadanos, sino también un tema de agencia y estructura. Puede ser de que la ciudadanía quiera hacerlo, pero no tenga los recursos para exigir demandas ciudadanas, o puede ser también que las autoridades municipales tengan los recursos, pero no tengan las ganas de hacerlo. Y en ese sentido, la voluntad de las personas, y por lo tanto la agencia de los actores, es súper importante, además de, por ejemplo, la capacidad gubernamental. Nuestro país, comparado con otros países de la región,
tiene un nivel de capacidad estatal muy grande, una presencia en el territorio bastante importante, la cantidad de servicios que se prestan en distintas partes del país es bastante, digamos, buena comparado con otros países de la región, pero obviamente eso varía de un lugar a otro. O sea, no es lo mismo, no es la misma la capacidad estatal que existe en Santiago que la que existe, por ejemplo, no sé, en algunas comunas de Aysén o en el altiplano en el norte. Digamos, hay mucha variación también a nivel subnacional en la capacidad estatal y eso podría también estar afectando eventualmente la oferta de participación ciudadana. Nosotros ahí identificamos algunas determinantes, algunas variables que podrían estar afectando en esta implementación en base a estos dos ejes, como oferta, demanda y agencia estructura. Por el lado de la oferta municipal, algunos autores dicen que es muy importante generar alianzas con la sociedad civil. Cuando tú, como autoridad, te conectas con la ciudadanía organizada y cuando tienes ese tipo de, podríamos decir, de conexión con la gente, es mucho más fácil implementar no solamente lo que dice la ley, sino que además implementar instituciones que sirvan y que tengan un efecto, digamos, en la gestión. Otra cosa que dice la literatura es que en distintos lugares del mundo y de América Latina, la implementación de instituciones participativas está asociada a autoridades de corte más progresista, de corte más de izquierda, con la idea de que parte de la ideología de izquierda es, por ejemplo, en algunos lugares, o la ideología más progresista o más liberal, no sé, es acercar, digamos, a la gente y a la gente común y corriente, a la gente que ha sido previamente o en el pasado excluida a la toma de decisiones. Ahora, eso choca mucho esto de la ideología de izquierda con lo que ha ocurrido en nuestro país, donde muchas veces son autoridades de derecha las que implementan instituciones participativas. Ahí el ejemplo más reciente que se me ocurre es esta consulta que hubo en la Araucanía respecto al estado de excepción. Se hizo, digamos, y oficialmente la hizo la gobernación, que es la única gobernación que tiene el gobierno nacional, digamos, en el país. Por otro lado, también está la demanda ciudadana. Por ejemplo, se habla de que si hay un lugar que es muy participativo electoralmente, esa misma ciudadanía probablemente va a ser muy activa en otras dimensiones de la participación, como por ejemplo la participación ciudadana. Es más probable que vayan a reuniones con las autoridades o que, por ejemplo, se generen más conexiones que van más allá de lo electoral, podríamos decir. Y además, ciudadanía activa también puede querer decir movilización social, protesta. En muchos casos, y por ejemplo el caso brasileño, la implementación efectiva de ciertos mecanismos de participación ciudadana está asociado a que la sociedad civil no solamente conversa o se reúne con las autoridades, sino que también hace algunos actos de protesta. Por otro lado está, como les decía, esta dimensión de estructura, tanto a nivel o de capacidad, podríamos decir, de las autoridades y de la ciudadanía. Una cosa súper importante que no hay que obviar es la estructura social. Ahí, por ejemplo, es súper importante el rol que juega el capital social. Si un lugar tiene una sociedad civil activa, una sociedad civil densa, donde la gente confía, digamos, hay confianza mutua entre las personas, eso obviamente promueve la participación y, por ejemplo, la participación ciudadana. Respecto al tema de los recursos y, por ejemplo, el tema de la pobreza, hay argumentos encontrados. Hay gente que dice que para participar políticamente se necesitan recursos, se necesita tiempo, se necesita en algunos casos dinero, se habla también de habilidades cívicas que tú desarrollas, digamos, y esas habilidades están distribuidas desigualmente a la sociedad y la gente con más recursos tiene esas habilidades o tiene más de esas habilidades. Pero por otro lado, hay otros autores que dicen que las personas con menos recursos, porque tienen necesidades que deben ser resueltas por las autoridades, tienden a participar más, tienden a, por ejemplo, no sé, contactar más a sus autoridades locales para, no sé, construir una sede social o por alumbrado o por el tema del manejo de los residuos, etc. O sea, son esas dos cosas. Puede ser que sea bueno para la participación o malo para la participación el tema de los recursos.
también hay un argumento de que la ruralidad sería bueno, o sea, lugares más rurales son lugares donde la gente se conoce más, donde hay más presión social por, digamos, conformar con lo que el resto hace. Por eso muchas veces, por ejemplo, en nuestro país usualmente es en lugares, en localidades más rurales donde vota más gente. Y además hay un grado de cercanía mayor con las autoridades. No es lo mismo vivir en un lugar que tiene 1000, 2000, 5000 habitantes y tú conocer quizá de cara a tu alcalde que vivir en una comuna como Maipú o como Puente Alto, Santiago, donde viven cientos de miles de personas y la probabilidad de que tú conozcas y veas a tus autoridades es muy baja. Y finalmente está el tema de la población, donde se dice también que localidades más pequeñas tienden a ser más participativas porque la gente se conoce más entre sí. Y finalmente también está, como les decía, el tema de la capacidad estatal, los recursos monetarios que tengan los municipios y también los recursos humanos, por ejemplo, el grado de preparación de sus funcionarios y de sus profesionales también ayuda a que se implementen básicamente cualquier política pública y dentro de las políticas también las políticas de participación ciudadana. Ahí nosotros, por lo tanto, hicimos una especie de categorización en estos 4 cuadrantes, como les decía. Hay cosas que tienen que ver con la agencia municipal, otras con la demanda ciudadana y la voluntad ciudadana de querer tener mecanismos de participación. Y por otro lado está la estructura, que tiene que ver con la capacidad estatal, en este caso a nivel local, y también con la estructura social de cada uno de de las comunas de nuestro país, que eso varía mucho también, la estructura social. ¿Cómo hicimos nosotros teniendo estos factores identificados y todo? Nosotros hicimos al final un análisis longitudinal de los municipios chilenos, analizamos todos los municipios de Chile en los años 2016, 17 y 18, y usamos esos años y no usamos años más atrás porque a partir del 2016 en el CINIM aparece el tema, por ejemplo, de los COSOCs. Antes no se registraba y por lo tanto lamentablemente no se puede hacer un análisis con más datos o hacia más atrás en el tiempo. Y como variables dependientes, o sea, lo que nosotros queríamos explicar, teníamos 4, o en realidad 5. Primero, si el municipio en un año particular tenía conformado su COSOC, si tenía una ordenanza municipal de participación ciudadana vigente, y después agarramos datos del Consejo para la Transparencia sobre su índice de transparencia activa. Lo usamos como variable continua, de 0 a 100, y también dicotomizado, porque en realidad la mayoría de los municipios o sea, cada municipio en cada año particular tenía en general niveles relativamente altos, como de 75 para arriba, entonces pusimos que la transparencia activa era alta si era de más del 75% en este índice. Y finalmente también un índice sumativo de las 3 variables anteriores, o sea, 0 en ese índice sumativo sería 0 que no tiene COSOC, no tiene ordenanza y no tiene transparencia alta, y lo opuesto en el extremo sería 3, o sea, tiene COSOC, tiene transparencia y tiene también un nivel alto de transparencia activa. Entonces ahí eso genera una variable de 4 categorías. Y dependiendo de la variable, usamos distintos modelos de regresión, logísticos binarios, un modelo lineal generalizado como específico para la variable de transparencia activa, que es un porcentaje, y también logísticos ordinales para este índice sumativo, porque con 4 categorías la verdad es que hacer una regresión lineal no tiene mucho sentido. Y además utilizamos errores estándar robustos por comuna, o sea, para controlar al final un poquito por las características que son más permanentes en el tiempo de cada una de las comunas que están en el análisis. Y ahí aparecen un poquito los valores. No quiero gastar demasiado tiempo en esto, pero solamente decir que la mayoría de los municipios, un 63% voy a usar el lápiz, a ver, ¿se puede? No se puede. Tenía, más o menos un 63% tenía un COSOC cada municipio año, un 78% tenía una ordenanza, y más o menos la mitad, un 53%, tenía un índice de transparencia que llamamos alto, o sea, además del 75%. Y bueno, como les decía, lamentablemente siempre hay municipios que les falta un dato y eso obviamente no los podemos analizar. Ahí aparece también como
digamos, como variable continua el índice de transparencia activa, como pueden ver, no es una distribución normal, sino que la gran mayoría de los municipios en un año particular tenía un nivel relativamente alto, de un 75% más o menos. Ahora, esto es lo interesante. En nuestro índice de implementación, donde sumamos las tres variables dummy, las tres variables categóricas, lo que nos muestra es que, claro, en cada una de las variables la mayoría de las comunas cumplía, pero si analizas el conjunto de estas tres variables, digamos, de participación ciudadana, solamente un tercio cumplía con con la implementación de todos de todas estas instituciones participativas. La verdad es que la mayoría cumplía uno o dos, y bueno, las que no cumplían ninguno eran pocas, eran un poquito menos del 7%, pero eso nos habla de que en realidad el nivel de implementación de las instituciones participativas en Chile, por lo menos en estos años, era relativamente bajo igual. Las comunas año que estaban súper bien, que cumplían con todo, eran menos de un tercio. Para analizar esto, y en base a los determinantes que les mencioné antes, utilizamos una serie de variables que tienen que ver con esto que les decía, agencia, estructura y oferta municipal, demanda ciudadana. Por ejemplo, para el tema de la capacidad municipal, analizamos el efecto, por ejemplo, o la asociación con la dependencia en el Fondo Común Municipal. Hay municipios que básicamente todo su presupuesto viene de este fondo, digamos al que contribuyen todas las comunas, y hay comunas, sobre todo en Santiago, que aportan al fondo, pero utilizan solamente sus propios recursos para, digamos, solventar sus gastos. Y eso significa que hay comunas que tienen un presupuesto súper reducido y que, digamos, tienen que rendir ese presupuesto después un poco, responder por él. Entonces, el tema de la participación ciudadana es como el pelo de la cola. Tienen que pagar el tema de salud, tienen que pagar, no sé, servicios públicos, tienen que pagar educación. Entonces, la verdad es que no, en esta época por lo menos educación, entonces no tienen mucho, digamos, probabilidad, o sea, no tienen mucho digamos, espacio para gastar en la implementación. También, como les decía, está el tema del capital humano o los recursos humanos, y también en el CINIM está presente el porcentaje de funcionarios municipales de planta, si no me equivoco, que tienen título universitario o título de educación superior. Y eso también variaba mucho, de 0 a 100, de hecho, dependiendo de cada comuna, los funcionarios o no tenían ni uno o tenían todos, digamos, formación universitaria o de educación superior. Analizamos también si los alcaldes eran de centro izquierda, si sí o si no. Ojalá hubiera sido ideal tener una variable continua, pero ahí era difícil porque dependiendo de la elección variaba un poquito qué significaba ser centro izquierda, y nosotros nos concentramos como en como concertación nueva mayoría hacia la izquierda, y eso incluye algunos alcaldes, por ejemplo, en años más recientes del Frente Amplio, y de otras, sí, en realidad Frente Amplio y Concertación. Luego el nivel de participación electoral en distintas elecciones, usamos tres datos distintos de elecciones municipales, de elecciones presidenciales también, para ver si eso está asociado a mayor o menor implementación. Saqué de COES, de este centro donde también soy investigador adjunto, datos sobre protestas que tienen como blanco los gobiernos subnacionales. Y la idea es que si uno es blanco de una protesta, como autoridad quizá vas a ofrecer, por ejemplo, mayores oportunidades de incidir, aunque puede ser al revés, puede ser de que cuando tú tienes oportunidad de incidir, eso se vuelve conflictivo y hay más protestas, pero eso es lo que queríamos ver. Luego, y esto ya tiene que ver con temas de estructura y temas de capacidad, la cantidad de organizaciones comunitarias per cápita, que era lejos la peor variable. La verdad es que los municipios, yo creo que inflan mucho ese dato, y además muchos municipios no entregan el dato, pero lamentablemente es la información con la que contábamos. Ahí la idea es que lugares con muchas organizaciones per cápita tendrían mayores niveles de capital social. Luego el porcentaje de la población comunal que vive en situación de pobreza.
el tamaño poblacional de la comuna y finalmente como variable DAMI, porque en realidad no variaba mucho, no varía mucho en el tiempo esto, la población rural, si era una comuna más rural o una comuna más urbana. Y los resultados que encontramos en realidad apoyan algunas de las cosas que nosotros pensábamos que eran importantes basadas en la literatura más general. Encontramos que efectivamente depender más del fondo municipal está asociado negativamente a la implementación de los COSOCs y a este índice de las tres variables. O sea, mientras más dependes tú del COSOC, mientras más dependas tú como municipio de los recursos del fondo común municipal, menos probable es que tengas conformado un COSOC. Y ahí se observa que, por ejemplo, eh, si tú, si tú no dependes para nada del COSOC, controlando por todas las otras variables, la probabilidad de tener un COSOC, si tú dependes para nada, no dependes del fondo común municipal, la probabilidad de que tú tengas un COSOC es casi de un 90%. En cambio, si tú dependes totalmente en tu presupuesto del COSOC, la probabilidad baja a más o menos, ahí debería ser como un poquito menos de un 50%. O sea, hay una relación bien fuerte entre esta disponibilidad de recursos de los municipios y la implementación de COSOCs particularmente. Esa es una primera cosa que encontramos. Otra cosa que encontramos es importante a propósito de estudiar administración pública y de contribuir desde la administración pública, encontramos que a mayor porcentaje de planta municipal profesional, mayor es la probabilidad de que haya una ordenanza de participación ciudadana vigente. El efecto no es dramáticamente grande, o sea, va desde 70 y tanto por ciento cuando no hay planta profesional a más o menos un 96% cuando toda la planta es profesional, pero sí es importante. Entonces eso nos hace pensar de que también tener personal o funcionarios más capacitados ayudan también a la implementación de instituciones participativas. Esos son dos factores, digamos, de las características municipales o de la oferta municipal. Por otro lado, respecto a la estructura social, encontramos que la pobreza está asociada negativamente con todas las variables de implementación, menos con los COSOCs. Para los COSOCs parece que la relación no, para los COSOCs la relación no era estadísticamente significativa, la correlación, pero sí para la ordenanza, sí para la transparencia activa, independientemente de cómo midiéramos, si la medíamos como DAMI, como les decía, transparencia alta versus no transparencia alta, o de manera continua, con este porcentaje de 0 a 100. Entonces, lugares con mayor nivel de pobreza es menos probable que tengan implementadas estas instituciones participativas. Y finalmente, y contrario a lo que decía la literatura, mayor tamaño poblacional está correlacionado positivamente con todas las variables que nosotros analizamos, todas las variables dependientes. O sea, comunas más grandes es más probable que tengan COSOC, comunas más grandes es más probable que tengan una ordenanza vigente y que tengan niveles altos de transparencia activa, y también cuando juntamos todas estas variables en un índice también va eso asociado positivamente. Entonces eso también te habla un poquito de los desafíos que tienen las comunas más pequeñas, que normalmente son comunas que, además de ser rurales, son comunas donde hay problemas, por ejemplo, de conectividad, donde hay problemas no solamente de conectividad en términos de carreteras, sino también, por ejemplo, en términos de internet. Todas esas cosas terminan probablemente afectando a la implementación de estas instituciones de participación ciudadana. Así que bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Vimos que la capacidad municipal es clave para la implementación de estos mecanismos, y con las dos variables que teníamos, o sea, el tema de los recursos monetarios y también el tema de los recursos humanos, de la preparación de los funcionarios. Ahora, que la preparación de los funcionarios afectara a la ordenanza, creo que ayuda a entender de que tener funcionarios más preparados ayuda a tener instituciones participativas hechas a la medida, podríamos decir, de cada comuna. Las ordenanzas de participación ciudadana varían de una comuna a otra, digamos, tienen características más ajustadas al contexto, pero para tener este tipo de ordenanzas
tienes que tener probablemente personas más capacitadas o sea, e implementarlos también. Luego vimos que la estructura social de la comuna es lo que más pesa y son características que lamentablemente uno no puede cambiar así nomás. Entonces, por ejemplo, el tamaño poblacional tiene un peso muy importante a la hora de implementar las comunas, o sea, en las comunas la participación ciudadana, y nosotros pensamos que eso tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a bienes públicos en lugares más grandes, hay mayor acceso a bienes públicos y además eso proporciona una masa crítica ciudadana, o sea, hay suficiente gente como para que haya gente que le interese estos temas, por ejemplo. Y por otro lado, que la pobreza probablemente reduce los recursos que tiene la ciudadanía para exigir que estas instituciones se implementen. Y finalmente que la agencia municipal o ciudadana, que eran la variable, por ejemplo, de ideología de los alcaldes, de la participación electoral, de las protestas contra las autoridades locales, no juegan, no tuvieron efectos estadísticamente significativos sobre las variables de participación ciudadana, entonces no jugarían lamentablemente un rol. De hecho, y no lo mencioné en los gráficos, pero está en el paper, la participación electoral está asociada negativamente a la transparencia activa. Y eso no supimos explicarlo muy bien, quizá tiene que ver con que lugares donde son muy participativas las personas, los alcaldes como que no se preocupan mucho de tener, digamos, ese portal, digamos, actualizado. No sabemos muy bien por qué ocurrió eso, pero eso va completamente en contra de las expectativas de acuerdo a la teoría. Así que bueno, no sé cuánto me demoré, pero esa era la presentación que tenía de hoy, que está relacionada con lo de participación electoral, pero preferí enfocarme en este paper que tiene mucho que ver con los temas también de gestión y de administración pública. Muchas gracias, Ah, sí. Rodolfo. Una muy buena ponencia, bastante interesante el tema de la participación ciudadana, cómo se conjuga a nivel local con instituciones, tema de financiamiento inclusive. Eh, bueno, por tema de tiempos, voy a leer las preguntas del chat. ¿Cómo te parece que las lea una por una y las va respondiendo cada una o te las leo todas juntas y las responde así todas? No, una por una mejor. Ok, bueno, eh, primero era Manuel. Manuel pregunta, ¿podrías contarnos sobre el tema de becas? ¿Estudiaste con Beca Chile u otra? Ah, sí, sí, yo estudié con Becas Chile. Súper importante. Ahora, una recomendación que yo les hago es que si ustedes postulan, bueno, el magíster es menos probable que haya financiamiento propio de los programas para darte becas. En algunos casos sí te ofrece beca tu propio programa, pero en el doctorado estudian en un programa de doctorado que les ofrece un paquete de becas, porque si no los están estafando, honestamente, porque cuando uno está en el doctorado te hacen, por ejemplo, eh, ser ayudante de docencia o ayudante de investigación y todo eso debería estar como compensado, porque igual uno está trabajando cuando hace el posgrado. Eso es algo súper importante, pero obviamente que ayuda y muchísimo la beca. A mí en el caso de mi trabajo, yo igual, obviamente, hacía pega de estudiante de doctorado, era ayudante de clases, corregí cientos de pruebas y traduje miles de cosas para profes, pero por ejemplo, cuando hice el trabajo de campo, que estuve un año en Chile y un año en Perú, y por lo tanto mi universidad no me financió eso, fue con Becas Chile que pude hacer esos viajes y estar, por ejemplo, en Lima 5 meses y viajando también por distintas partes, ahorrando harto, pero en comida y todas esas cosas, pero después fui a Perú de nuevo porque me quedé con la gana de comer rico. Pero sí, con Becas Chile, y eso es súper importante, y yo les apuesto que si hacen una propuesta, por ejemplo, no solamente de que elijan un programa que tenga que ver con estos temas de gestión y de políticas públicas que hacen mucha falta, como les digo, y que tienen, yo creo que, comparado, por ejemplo, con ciencia política, una muy buena empleabilidad después en la academia. Si ustedes proponen algo en Becas Chile que tiene que ver con esto, de las políticas públicas, de la gestión pública, van a estar muy bien evaluados, porque parte de los criterios de la beca es cuál es el impacto de hacer tus estudios de doctorado, y eso en algunos casos es fácil, como en esto, cuando tú dices, oye, quiero contribuir al Estado y a la gestión pública, y en otros casos es más difícil si es que haces un doctorado, no sé, pues en música
en ciencias muy abstractas, qué sé yo. Pero esa es una cosa que hay que tener en consideración. Gracias por la recomendación, bastante interesante. Eduardo nos pregunta, ¿agencia es sinónimo de acción? ¿Cómo se diferenciaría la acción y la estructura de la municipalidad? No me queda claro. Claro, esa es una distinción bien gruesa que hicimos. Ahí agencia tiene que ver con acción, o sea, lo que hacen los actores por su propia voluntad o reaccionando a otros actores que no es, digamos, tan inerte, podríamos decir. O sea, es lo que hacen por voluntad propia los actores, por ejemplo, municipales. O sea, sabemos que no es lo mismo tener un alcalde de derecha o un alcalde de izquierda para muchas cosas en la gestión municipal. Yo lo que digo, y eso tiene que ver con la agencia, nosotros lo que pensábamos que ocurría, pero no ocurrió, era que tener alcaldes de distintos colores políticos podía eventualmente influir en la implementación de la participación ciudadana. Y por otro lado, estructuras son cosas que tienen que ver más con las características del municipio, del territorio y que cambian con el tiempo, pero cambian poquito. Y tienen que ver con, por ejemplo, no sé, pues la planta municipal cambia de un año a otro, sí, pero no cambia así como un 50% de la planta de un año a otro, sobre todo el personal que es de planta, los funcionarios que están con contrato indefinido y todo eso. Entonces son factores que son mucho más inamovibles. Súper. Bueno, Manuel realiza otra pregunta posteriormente. ¿Por qué hay más de 656 COSOC si son 300 y tantas municipalidades? Ah, claro, eso es porque nosotros, nuestra unidad de análisis no era cada municipio, sino que era cada municipio año. Teníamos 3 años. Entonces había que multiplicar los 345 municipios por 3. Y por eso hay más observaciones que municipios en Chile, porque son municipio año o comuna año la unidad de análisis. Sí, también me había quedado un poco esa duda, entonces igual me interesaba personalmente eso. Sí, de hecho, en este paper, originalmente nosotros solamente analizábamos el año 2016 y un revisor dijo, no, yo quiero todos los años posibles, entonces tuvimos que volver y juntar todos los datos y lo logramos y por eso son más observaciones que municipios, porque cada municipio en teoría tiene 3 observaciones. Buena acotación. Marco nos pregunta, ¿el gobierno digital podría aumentar la participación ciudadana y de qué manera? Yo creo que sí, yo creo que es como una promesa el tema del gobierno digital. Puede volver mucho más rápida la respuesta de los municipios a la gente, creo yo, y en algunos casos puede volver más fácil el tema de la participación ciudadana. Ahora, yo creo que hay desafíos, no es lo mismo tener gobierno digital, no sé, en Vitacura, donde todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene un smartphone, y además está en medio de la ciudad, que tratar de implementar gobierno digital en una localidad como, no sé, Bisbiri o Putre o, no sé, Caleta Tortel, lugares que tienen problemas de conectividad, como les decía antes. Entonces, eh, ahí, digamos, el gobierno digital es, yo creo que una herramienta para mejorar la gestión pública, pero no es como una bala de plata ni una cosa que va a funcionar en todos los lugares. Comparto plenamente esa observación. Alejandro nos pregunta, ¿eso de 1 y 0 es cantidad de protestas? Cuando mostrabas la tabla de las variables. Ah, sí, a ver, si quieren vuelvo a esa tabla, a ver. Mm, acá, Exacto, ahí. protestas, claro, el valor mínimo era 0, pero el valor máximo era 47. O sea, hubo un año en que en una comuna hubo 47 protestas en contra de autoridades subnacionales. Y si no me equivoco, no me acuerdo, esto lo escribí hace tiempo, pero creo que era Valdivia, si no me equivoco. Y otro lugar que tenía hartas creo que era Iquique. Entonces igual, mayoría no tiene, pero hay lugares donde, como decía antes, son bien contenciosos en términos de movilización social. Gracias por la aclaración. Por último, Marco nos pregunta, ¿puede relacionarse la profesionalización de una municipalidad con la implementación por medio del conocimiento de las leyes o tiene que ver con tener las habilidades para hacerlo? Yo creo que con ambos. Yo creo que con ambos. Ahora,
yo creo que el conocimiento de las leyes es como un mínimo, es una, podríamos decir, una condición necesaria para implementarla, pero no es suficiente. Entonces, una vez de que tienes conocimiento y manejo actualizado y todo de la ley, después tienes que tener las habilidades para, por ejemplo, conectarte con la ciudadanía, para ver cómo puedes hacerlo en base a los recursos que tiene el municipio, si, por ejemplo, lo vas a hacer a través de cosas sobre todo digitales o no. Entonces, el conocimiento de las leyes es necesario, pero no es suficiente. Bastante, me queda bastante claro ahora ese tema. Porque yo sé que en la administración pública, porque como les digo, estamos acá en el departamento de las tres carreras, es súper importante como conocer la ley, pero también hay que después aplicarla. Entonces, ese es como el desafío. Claro, hay que apegarse a la legalidad, pero también hay que a veces hacer malabares un poquito. Sí, pues. Bueno, para ir cerrando, ya que estamos sobre la hora, primero agradecerte a ti, Rodolfo, una ponencia bastante interesante. La discusión y las preguntas que se fueron generando han sido bastante valiosas para enriquecer este conversatorio, sobre todo. Muchas gracias, Rodolfo, por participar en esta tercera sesión del ciclo de conversatorios. Les recordamos que la próxima semana tendremos la cuarta sesión del ciclo de conversatorios de Mujeres en la Academia, en la que contaremos con la participación de de Arlet Martínez, politóloga de la Universidad Diego Portales. Bueno, en esa jornada desde ya los dejamos invitados e invitadas. Todos los detalles, como les compartió Andrea en el chat, estarán en el boletín del Centro de Análisis Político. Muchas gracias y nos vemos para la próxima sesión. Súper, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido interesante. Ah, quería agregar una cosita. Quería agregar una última cosita. Con algunos colegas y algunos estudiantes acá en la UCT, empezamos una iniciativa que se llama la Araucanía Electoral, que estamos juntando datos de participación electoral a propósito del tema del conversatorio. Y bueno, el sitio web lo acabamos de levantar, pero vamos a estar subiendo más información sobre las candidaturas, sobre encuestas de opinión, relacionadas con la región, así que si les interesa la participación específicamente acá en la Araucanía, pueden visitar también ese link. Genial. Yo personalmente le echaré un vistazo y se ve bastante interesante a primera vista, por lo que nos comenta. Súper, Nuevamente agradecerte, Rodolfo, por tu presencia, tu buena disposición, tu gran ponencia sobre todo, y agradecerle a las personas que asistieron a este conversatorio. Muchas gracias y que estén muy bien. súper, nos vemos, que estén bien.